Bueno, y seguimos en Café con Luber, vamos a seguir con otro micro vinculado también a la soberanía alimentaria y vamos a estar entrevistando a María Angélica Ques sobre producciones regionales. Así que espero que ya estemos en contacto con el Chaco. Y bueno, adelante. Bueno, y estamos, como les decía, en este micro sobre soberanía alimentaria y quién decide qué comemos. Vamos a estar hablando de producciones regionales y especialmente nos queríamos comunicar en Chaco con María Angélica Ques. Ella también es una de nuestras compañeras de la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir, es ingeniera agrónoma y también trabaja en el gobierno de la provincia de Chaco en temas vinculados a la agricultura. Y bueno, la idea es hablar con ella de la decisión del gobierno de eliminar las retenciones de las exportaciones de una variedad de productos de las economías regionales a través de un decreto. Pero bueno, lo veíamos como algo positivo para las economías regionales, pero también en el diario aparece hoy desde otra perspectiva. La mesa de enlace del campo define un paro, arrancan las asambleas, cepo al maíz. Y bueno, queríamos saber un poquitito más, entonces, María Angélica, de este contraste. En principio, contanos, por favor, ¿qué son las economías regionales? Hola María José, buenas tardes. Este, bueno, uno dice economías regionales refiriéndose a aquellas producciones que ocurren fuera de lo que es la centralidad pampeana. Esa centralidad pampeana que tiene el privilegio de tener suelos muy profundos, excepcionalmente fértiles, son de los mejores suelos que hay en el mundo y que además tienen la característica de tener un clima como muy estable, es un clima templado. Entonces, esa centralidad pampeana es la que define de alguna manera lo que son las economías regionales, que son aquellas que no están ocurriendo allí mismo. Aunque algunos productos que se producen en las economías regionales también se están produciendo en la región pampeana. Esto también es así, pero con características diferentes de suelo, de temperatura y de vinculaciones culturales también. ¿Qué son las retenciones? Porque la gente asocia las retenciones al campo con aquella discusión de la 125, aquel decreto, y yo me acuerdo justamente estar en tu provincia en ese momento y que los sectores sojeros, cuando se pusieron esas retenciones al campo, en tu provincia, recuerdo que hacían lockout, o sea, cortaban las rutas. Me acuerdo, yo estaba yendo al Impenetrable justamente por la niña toda violada, y me acuerdo que estaban cortando las rutas los ojeros chaqueños, no me lo voy a olvidar nunca. Claro, esto a lo que vos haces referencia es algo muy impactante que ocurrió en el 2008 en torno a lo que justamente son las retenciones, las mal llamadas retenciones. Y ahí yo quiero contarles una anécdota que marca un poco cómo es lo que es lo regional versus la centralidad. Porque cuando la patronal define estos cortes de ruta, muchos sectores de la agricultura familiar se volcaron también a las rutas. Y uno de los dirigentes, cuando llegó con la gente ahí, justamente ese corte que te paró a vos en la ruta 16, casi llegando a la localidad de San Peña, cuando ellos llegaron ahí y se encontraron el equipamiento, las maquinarias, gente con otro tipo de posicionamiento, se dieron cuenta que en realidad, si esos sectores estaban cortando la ruta, ellos no podían estar en el mismo lugar. Inmediatamente se bajaron de la ruta, generaron una reunión y ahí es donde los sectores de la agricultura familiar se organizan de otra manera para decir esa frase que también fue muy famosa a partir de ahí, que hay otro campo. El otro campo, que es el de la agricultura familiar, la pequeña, la mediana, incluso la capitalizada, que es la que produce
casi el 60% de lo que los argentinos comemos versus la producción de la gran empresa o del agronegocio, como por ahí solemos decir, que bueno, que son los que producen fundamentalmente pensando en la exportación, ¿no? Y vos Eso es lo que hace una estructura productiva desequilibrada, ¿no? Sí, vos me preguntabas qué decimos cuando decimos retenciones. Y en realidad las retenciones son impuestos que los estados tienen en 110 países del mundo, de los 149 que reconoce Naciones Unidas. Todos esos países tienen algún tipo de impuesto a las exportaciones, porque se suele decir también, justamente por parte de la mesa de enlace que estabas mencionando al principio, que es un impuesto distorsivo, que hay que eliminarlo, pero en realidad cuando nosotros hablamos, estamos hablando de estructuras productivas desequilibradas, que es el tema que vos vas introduciendo ahora. Es decir, hay una pampa húmeda con determinados privilegios y un contexto diferente en el resto del país. Entonces, es importante pensar que todos los países tienen impuestos, que los impuestos permiten ayudar a equilibrar todas esas estructuras, no solo las estructuras productivas, sino también lo social, lo económico, lo cultural, la accesibilidad, la posibilidad de incluso de trasladar la producción, ¿no? Y bueno, vos me planteás esto y traes a colación una cosa que es bien importante, que tenemos estructuras productivas que no están equilibradas. Y ahí viene a colación esto que yo les planteaba de la pampa húmeda versus el resto de las economías. Incluso la producción agrícola de la pampa húmeda es mucho más rentable que la producción industrial. Y ahí hay un pequeño enlace que hay que hacer con el tema de, por ejemplo, el dólar y el valor del dólar y el valor del dólar para la exportación, que como la agricultura pampeana es tan eficiente por estos factores de producción que la ayudan mucho, ellos pueden exportar con mucha ganancia con un dólar bajo. Pero resulta que la industria no puede exportar con un dólar tan bajo. Entonces, muchas veces se plantea, bueno, pongamos un dólar alto, que los sectores rurales tengan ganancias extraordinarias y la industria también. Pero resulta que esto genera un desequilibrio tan grande que haría que nosotros tuviéramos que pagar, por ejemplo, la harina que se produce con el trigo al mismo precio que se pagara en el extranjero. Y claro, como si fuera una commodity. Nos queda nada más que unos segundos, pero me gustaría que reflexionaras sobre cuál es el vínculo entre la soberanía alimentaria y cómo pueden afectar estas retenciones a la soberanía alimentaria. Bueno, en realidad uno podría mirar con temor, pero como alienta a las economías que producen fundamentalmente lo que nosotros comemos, estamos viendo una perspectiva positiva. Igualmente, el sector de la agricultura familiar y que produce la alimentación para nosotros es un sector que necesita otras medidas. Esta es una medida, como decir, ponemos en valor la economía regional, la tenemos en cuenta en las políticas nacionales, pero conversando con cooperativas que son agroproductoras y agroexportadoras, en realidad el beneficio económico no es tan grande, es más bien simbólico y hay otras medidas que necesitaríamos trabajar para lograr que la soberanía alimentaria esté garantizada, porque garantizamos la presencia de gente y de producción rural adecuada en las zonas de los territorios de todo el país. Entonces, la conclusión es, se eliminaron o se bajaron las retenciones en las economías regionales, pero se mantienen vigentes las retenciones en la pampa húmeda, incluso hay un cepo a la venta del maíz para equilibrar, digamos,
el precio del dólar y para que no impacte mal en este momento, si es lo que yo entiendo de lo que vos decís. Sí, así es. Yo no usaría la palabra cepo a la exportación. Es como un intervalo, porque en este momento se necesita el maíz que tenemos guardado para dar de comer a las aves, a los cerdos, para tener huevo, carne y leche. Ok, entonces no Eso, es un cepo, es la mesa de enlace la que habla de cepo al maíz, en sí, realidad es prioridades de los intereses nacionales para que sí, no exporten todo a cambio de dólares, exactamente. dejando Y es desprotegida nuestra soberanía alimentaria. exactamente, y es hasta marzo, que es cuando estaría llegando la cosecha nueva, y entonces se reactiva todo el proceso económico de exportación sin ningún tipo de inconvenientes. De todas maneras, convengamos que la mesa nunca ha marcado mucho interés por preocuparse por la alimentación del pueblo de la nación argentina. Pretenden preservar sus propios privilegios, aun cuando muchos de ellos no están en la centralidad de la pampa húmeda, pero aportan al volumen exportable de los commodities. O sea que la economía regional no tiene tanto que ver con el lugar donde están, sino qué tipo de producción tienen, porque me estás diciendo de alguna manera, deduzco de lo que me decís, que los sojeros o los que están produciendo para la exportación pueden también estar en Chaco y son parte de esta centralidad, aunque estén en una zona más difícil de producir. Claro, es lo que yo decía al principio, que muchos de los productos que se producen en las economías regionales también se producen en la pampa húmeda. Lo que pasa que en la pampa húmeda tienen ese plus de facilidad de obtener mayor volumen de producción y por ende mayor rentabilidad. Y la cercanía a los puertos exportadores, claramente. Bueno, María Angélica, te agradecemos muchísimo y hemos aprendido un poquito más sobre las economías regionales y la soberanía alimentaria. Muchas gracias. Era María Angélica Quez, de la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir. Hasta la próxima, María Angélica. Hasta Gracias. luego. Seguimos con más Café con Luber. Tú no puedes comprar